Dios Padre Celestial y de gloria, te damos gracias por esta oportunidad. Te pedimos, Dios, que nos hable por medio de tu palabra, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que tenemos que tener presentes son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijeron en un momento dado que le estaba enseñando: tu madre y tus hermanos están buscándote. Cristo dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Tenemos que tener mucho cuidado. No podemos dejarnos llevar por las emociones. Podemos dejarnos engañar por el corazón. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Los que hacen la voluntad de nuestro Padre. Es importante recordar que Dios nos demanda fidelidad a su palabra. Que todo lo que conocemos de Dios ha sido por gracia y porque Dios se lo reveló a los profetas. Y la revelación que Dios le dio a los profetas se la manifestó a los apóstoles. Los apóstoles establecieron el fundamento en el cual la iglesia, no todo lo que se reúne, la iglesia de Cristo está fundamentada. Porque entre todos los que se reúnen está la iglesia de Cristo, la que Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia que Él viene a buscar, una iglesia sin mancha, sin arruga, en medio de la congregación de los que tratan de seguir una doctrina, está la iglesia de Dios. Hombres y mujeres que guardan la palabra de Dios y obedecen a nuestro Dios. Dios nos demanda fidelidad a su palabra. El autor de los Hebreos, por revelación del Espíritu, nos habla acerca de la palabra de Dios en el capítulo 4, en el versículo 12. Por inspiración del Espíritu Santo dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La iglesia de Dios está en peligro de muerte, peligro de ser engañado y apartarse, y Dios apartarse de la iglesia. Porque en todo tiempo tenemos enseñanzas fundamentadas en emociones y pensamientos corrompidos de los hombres. Mire cómo Dios le revela a Jeremías en capítulo 23. Y en el versículo 28 Jeremías nos revela diciendo: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. La palabra verdadera de Dios es la que usted puede leer en las Escrituras, no la que se habla, se predica y no la encuentra en las Escrituras. Palabra enterada. El Señor da una orden. Aquel, dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Que tiene que ver la paja con el trigo.
dice Jehová, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo. Basaika. Con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la gloria del hombre que podemos abrazar en la tierra no nos salvará delante de la ira de Dios. El hombre nació para obedecer a Dios. Nuestro llamado es doblegarnos delante de su palabra. No es pelear contra su palabra, no es resistir su palabra, es obedecer su palabra. Él es Dios. Job en un momento dado dijo, él dio, él quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tenemos que entender que él da la vida y él tiene el poder de tomarla. Así que Dios estableció toda la creación y su curso, y nosotros tenemos que obedecerlo porque somos parte de esa creación que salió simplemente de su voluntad. A quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Dios está en contra de los que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Dios compara su palabra, Hebreos 4:12, como una espada más cortante que una espada de doble filo. Dios compara su palabra, Jeremías 23, como un fuego, como un martillo que quebranta la piedra. En un momento dado, Dios le llama a Ezequiel. Y en el capítulo 3 de Ezequiel, vemos como Dios le presenta un rollo y le dice, come lo que hayas, come este rollo, en el versículo 1. Y dice en el versículo 2 que abrió su boca y le hizo comer aquel rollo. Vuelvo a repetir, y abrí mi boca. Versículo 12 y el capítulo 3. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Dios manda a Ezequiel a comer el rollo y Dios hizo que se lo comiera. No fue voluntario, Dios hizo que se lo comiera. Nosotros estamos tan rebeldes contra Dios que comemos si queremos y si no, no comemos. Dios hizo al hombre de Dios comerse el rollo. ¿Por qué Dios hizo al hombre de Dios comerse el rollo? Porque tenía que hablar de ese rollo. Hizo comer sus palabras porque tenía que hablarla. Hoy en día vemos hombres, mujeres que tratan de predicar, pero no son las palabras de Dios porque nunca se las comieron. Si Dios los hubiera enviado, hubieran sacado el pueblo del error. En el versículo 10 dice Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. Toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. Y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos. Acuérdese que los cautivos ya están en el castigo de Dios. Ya han sido llevados cautivos, aprisionados, son siervos.
Ya la ira de Dios está sobre de ellos. Y dice a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Ahora, cuando Dios envía al hombre de Dios que ya comió el rollo, se comió sus palabras y las guardó en su corazón, y Dios le habló y él escuchó y las llevó a su corazón, y Dios lo envía a los cautivos que están siendo oprimidos por el enemigo, que fueron conquistados. Él no va con lágrimas ni palabras dulces. ¿Cómo va el profeta de Dios a los cautivos después que escuchó las palabras de Dios? Versículo 14. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fue en amargura y en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. La palabra de Dios siempre será en la misma. Siempre será igual. La palabra de Dios penetra. La palabra de Dios rompe, martilla. La palabra de Dios. Pero ¿qué dice el Espíritu de Dios? Jeremías 23, 31, dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Puede ganarse el favor del pueblo el hombre o la mujer que presuma decir las palabras de Dios. Pueden ganarse el favor del pueblo, pero Dios está en su contra. Si la palabra de Dios no está en su boca y en su corazón, y no caminamos conforme a la palabra de Dios, y no hablamos su palabra, versículo 28, verdadera, Dios está en contra nuestra. Cristo dijo: mi Padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Al igual que los profetas, Dios le hizo entender a los apóstoles que esto sucedería. Es importante que volvamos a hablar de esto y quede plasmado, por si alguien necesita una palabra como esta en el futuro, pueda escucharla desde hoy. Los engañadores siempre han estado en medio del pueblo. Los falsos maestros, falsos profetas, siempre han estado en medio del pueblo. Pero también la ira de Dios ha estado sobre de ellos. El enojo de Jehová ha estado sobre de ellos. Unos se lucran porque en medio de los engaños Dios les permite cosechar, cegar, para después ser arrebatados y después ser destruidos. Pero en medio de la cosecha del engañador, muchos son engañados. Y el Señor le hace ver a los apóstoles de que esto vendría. Y los apóstoles nos hablaron de esto, que se levantarían falsos maestros, enseñaban mal contra de lo que Dios estableció. Y el que no enseña conforme a las Escrituras está en contra de las Escrituras. El que está en contra de las Escrituras está en contra de la palabra. Y el que está en contra de la palabra está en contra de Cristo. Juan dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era con Dios, y esa palabra se manifestó en carne, y lo conocimos como el Hijo del Altísimo. El que no vive conforme a la palabra, el que no actúa conforme a la palabra, está en contra de nuestro Señor Jesucristo. Está en contra del Espíritu, está en contra de Dios. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en ese capítulo 1 que tanto se ha leído, pero hemos pasado por alto.
En el versículo 6, al igual que todos los apóstoles, anuncia estas apostasías, anuncia acerca del engaño que se manifiesta en medio del pueblo. Y aunque la iglesia de los Gálatas estaba en la situación que lo querían atar nuevamente a la ley después de haber sido libertados, podemos ver el anuncio del apóstol Pablo acerca de la guerra que hay contra la verdad de Dios. Y el apóstol Pablo en el versículo 6, Gálatas 1, dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si los apóstoles vivieran en este tiempo, estuvieran maravillados de cómo muchos que han sido llamados por la gracia de Cristo se han apartado de la palabra y han comenzado a vivir un evangelio diferente, medio de lágrimas, emociones, sanidades, milagros, pero un evangelio totalmente diferente, corrompido. Pero hay milagros, no importa. Pero hay lágrimas, no importa. Si no es conforme a la palabra, es un evangelio diferente, corrompido. Aunque haya milagros, aunque haya lloro, aunque haya corre, no importa. Si no es fundamentado en las escrituras, si el que lo anuncia no habla la palabra verdadera de Dios, la ira de Dios está sobre el que danza, sobre el que habla lengua y sobre el que hace milagros y sobre el que lo apoya. El apóstol Pablo dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaron un evangelio diferente del que os hemos anunciado, si nosotros o un ángel cambia lo que está escrito, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice el apóstol Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y esto es una de las cosas que ha perturbado el evangelio, que han querido pervertir el evangelio, es que el hombre busca el favor de los hombres porque se han cansado de esperar en Dios. Se han cansado de buscar al que habita en luz inaccesible, porque no lo han visto. Quizás no lo han sentido. Quizás llevan tantos años en el evangelio. Se han cansado de recibir golpes. Se han cansado de ser traicionados. Y ahora buscan el favor de los hombres. Se sienten solos. Y ahora quieren una congregación más grande. Y buscan el favor de los hombres. Si alguien predica un evangelio diferente al que está escrito, dice las escrituras por inspiración del Espíritu Santo, sea anatema, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. La intención de los hombres de Dios no era agradar al hombre, era agradar a Dios en todo tiempo. Que su predicación agradara a Dios, porque anunciaba Jeremías 23:28 su palabra verdadera. Porque se habían comido el rollo que se comió Ezequiel, que se comió Juan. Mira lo que dice el apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 10, versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.
lo mismo que experimentó Ezequiel. Después que comió el libro, entiéndase, como Ezequiel, después que comió su rollo, guardó su palabra en su corazón, Dios le dijo: ahora ve a los cautivos. Después que Juan capítulo 10 versículo 9 en adelante come el libro, come las palabras, el ángel versículo 11 le dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ya la palabra está dicha y ellos tuvieron que comerse el rollo para anunciarnos a nosotros las palabras de Dios. Y nosotros tenemos la desfachatez de cambiar el evangelio que le fue revelado a los apóstoles, que le fue revelado a los profetas. ¿Y quiénes somos nosotros para cambiar lo que Dios estableció? Dios está en contra de los hombres que cambian las palabras que Él ha revelado. No tenemos que enfocarnos que si Dios es un Dios muy fuerte, el Dios que habla las escrituras no es el Dios que yo le sirvo, que es muy fuerte, no tiene perdón, que hizo esto, hizo aquello, y comenzamos nosotros a fabricar un Dios. Y la gente tan ciega que no se come el rollo, son atraídos por la mentira. Todo lo que tú hables que no esté aquí, todo es mentira. Todo lo que tú hables que no tenga fundamento en la revelación de Dios es mentira. Por más bonito que suene, por más elocuente que sea, todo lo que tú hables, todo lo que tú hagas que no tenga fundamento en las sagradas escrituras es mentira. Y si tú predicas, y si tú vives, y si tú hablas, si tú actúas en contra de lo que las escrituras han revelado, eres anatema. Estás maldito. Pero me apoyan en la congregación, estás maldito tú y la congregación que te apoya. Pero escucha mi predicación y mucha gente me sigue, estás maldito tú y la gente que te apoya. El apóstol Pablo dice: como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Pablo dice: mira qué serio es esto. Mas si aún, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Eso no va a lo del futuro. Pablo dice: aún nosotros, si cambiamos esta palabra, somos malditos. El apóstol Pablo, en el capítulo 3 de los Gálatas, vuelve y les repite y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Quién tuvo la capacidad de ejercer dominio, un dominio irresistible sobre ti por haber cautivado tu atención? Y cautivó tu atención porque te atrajo y te privó de la libertad de tu espíritu, aunque tu cuerpo no estaba preso físicamente. Alguien cautivó la atención de los Gálatas. Pero para que los Gálatas fuesen fascinados, fuese cautivado su atención, sus emociones, su corazón, era necesario que los Gálatas le prestaran atención a un evangelio diferente. Cuando le prestaron la atención a ese evangelio corrompido, diferente, por la elocuencia, por manifestaciones,
los fascinaron, los impresionaron. En este tiempo vemos muchas manifestaciones, muchas profecías. Vemos todo el mundo profetiza. Vemos todo el mundo, muchos hablando disparates. Muchos hablando en contra aún de lo que está escrito. Y la gente fascinada. Cuando la gente está fascinada, ya está cautivo. Le llamaron la atención con una carnada y los atraparon como un pez. Y el único que puede soltarte de un evangelio como este es el Espíritu de Dios. Y digo el Espíritu de Dios porque teniendo la palabra con ellos, yendo a las reuniones, la abren, está cerrada delante de ellos. Solo el Espíritu Santo puede librar al que está fascinado con un evangelio diferente. Jesucristo dice, Juan capítulo 10, versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Al pastor le abre la puerta, y al pastor las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando la ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿A quién? Al pastor, porque conocen su voz. Es terrible que muchos caminan en medio del rebaño, pero no conocen su voz, ni conocen al pastor. Muchos caminan entre el pueblo de los santos, pero no conocen a Cristo. Y en su oración lo menos que existe es: Señor, revélame a Cristo. Cuando Cristo es revelado, entendemos las Escrituras. Cuando entendemos las Escrituras, Cristo nos es revelado. Pero mientras las Escrituras estén selladas, podremos escuchar, pero no identificaremos cuál es su voz. Dice en el versículo 4: y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y hablando de sus ovejas que conocen su voz, versículo 5: mas al extraño no seguirán, sino que oirán de él. Cristo está diciendo: mis ovejas conocen mi voz y me siguen, pero las ovejas de él. Y después que Cristo te es revelado, identificas el extraño. Y dice el versículo 5: y no lo seguirás. No hay quien te engañe. Después que tú conozcas a Cristo y Cristo te sea revelado, identificarás quién es el falso. Identificarás quién es el ladrón y el salteador. Lo identificarás. Y el versículo 5 dice que por la revelación del Espíritu, en vez de seguirlo, huirán de él. En el versículo 14, Cristo dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Las ovejas de él que escuchan su voz identificaron a su pastor, porque les ha sido revelado Cristo por medio de las Escrituras, por la gracia de Dios a través del Espíritu, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esas ovejas conocen a su pastor. Y dice el versículo 16: Cristo, también tengo otras ovejas que son los gentiles. Y le está diciendo: y ellos oirán mi voz. Así que nosotros, si estamos
siguiendo a Cristo, si escuchamos a Cristo, porque Cristo nos fue revelado por gracia. Todo aquel que ha conocido a Cristo huye del engañador. Pero todo aquel que ha sido engañado todavía no ha conocido al verdadero pastor. Porque sabemos que Él es el pastor. Él es la puerta. Él es la palabra. Él es el cordero. Él es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Él es Dios. Y los demás somos creación. Y entendemos que Romanos 8:1, Romanos 1, nos dice que Dios estuvo en contra de los hombres por eso, porque cambiaron la gloria del Dios invisible por la creación de Dios. Dice el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Versículo 16, tengo también otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirá mi voz. Mira lo que dice Lucas. Cristo dijo, Lucas da testimonio de las palabras de Cristo en el capítulo 10, versículo 16. Y dice, el que a vosotros oye, ¿a quién le está hablando? A los apóstoles, sus discípulos. Le está diciendo, el que a vosotros oye. Acuérdense una cosa, Cristo está diciendo, versículo 16, capítulo 10 de Juan, al pueblo de Israel, yo tengo otras ovejas, no son de este redil. Ellas oirán mi voz. Pero Cristo también dijo, no he sido enviado sino a las ovejas del pueblo de Israel. Ahora, ¿a quién Cristo está atrayendo y cómo Cristo está atrayendo? Y para que se cumpla el versículo 16, Juan 10, cuando dice, y oirán mi voz, Cristo dice, según Lucas, al que a vosotros oye, a mí me oye. Las palabras que Cristo le habló a los apóstoles, que la dejaron plasmadas en la Escritura, si nosotros oímos las sagradas Escrituras de los santos apóstoles, estamos oyendo a Cristo. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, porque a mí no me está hablando Pedro, a mí no me está hablando Juan, a mí no me está hablando Santiago, no me está hablando Marcos, Lucas, no me está hablando el apóstol Pablo. Ellos escribieron, nosotros estamos leyendo 2000 años después. Después de 2000 años estamos leyéndolo a ellos. Y Cristo está diciendo, y el que a vosotros desecha. El que desecha, como dice el apóstol Pablo, Gálatas 1, ese evangelio, para escuchar otro evangelio, está desechando al apóstol Pablo. Y Pablo está, y Cristo está diciendo, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Pero el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Cómo la iglesia de Dios en este tiempo va a escuchar la voz del Cristo por medio de los escritos de los apóstoles? Cristo no dejó ningún manuscrito, no dejó ningún escrito para nosotros. Todo fue a través de los testigos de Cristo. Y si nosotros escuchamos a los testigos de Cristo, estamos escuchando a Cristo. Si nosotros desechamos a los testigos de Cristo, Lucas capítulo 10 da testimonio de que Cristo dijo, el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Juan escribe en el capítulo 12, versículo 47. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero, dice Juan capítulo 12, versículo 48. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Cristo está diciendo, la palabra que ya yo declaré es la que te va a juzgar. ¿Cómo nosotros entendemos cuál es la palabra de Dios? El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No es que hay dos palabras, dos evangelios que Dios va a tomar como fundamento de partida
para juzgar a los hombres. Es que Pablo dice en Romanos capítulo 2, 16 que su evangelio es la palabra de Cristo. Y nos lo pone de esta forma, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hombre, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Versículo 12, sino por revelación de Jesucristo. Entiéndase que Pablo dice a los Gálatas que está fascinado porque se habían apartado del evangelio. No que hay otro evangelio, sino que habían tratado de pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo le dice a los Gálatas y nos advierte a la iglesia que si alguien habla en contra de lo que ya está establecido y nos habían anunciado los apóstoles, somos malditos, anatema. Y lo que nos anunciaron los apóstoles son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo que anuncia el apóstol Pablo son las palabras reveladas de nuestro Señor Jesucristo. Así que el que oye a los apóstoles, dice Cristo, me oye a mí. Versículo 16, capítulo 10 de Lucas. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el apóstol Pablo nos da a entender en su condición como la de todos los apóstoles que la palabra que ellos anunciaban y dejaron plasmada en las Sagradas Escrituras fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esas palabras de Cristo anunciadas por los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, nos juzgarán en el día postrero. Gálatas recibe una palabra del apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 7. Y el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, no os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne. Y ahí es donde hemos tropezado en estos tiempos como en el tiempo pasado. Los hombres se han olvidado del espíritu y han tratado de vivir la carne cuando Dios condena la carne. La crucificó en la cruz y nos manda a nosotros a morir todos los días. Pero estamos viviendo complaciendo la carne y los deseos carnales. Y el Espíritu de Dios nos dice que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y nos hemos alejado del Espíritu porque el Espíritu nos mata. El Espíritu nos destroza. El Espíritu nos quita el corazón y nos pone uno de carne. El Espíritu nos quita está en contra de todos los deseos que tenemos. Nos quita toda la esperanza de vivir como nosotros queramos y nos hace esclavos de Cristo y vivamos como Cristo nos envía a vivir. Nos envía a padecer, pero no nos gusta. Y hemos llegado a mezclarnos y entremezclarnos entre aquellos que desde el principio han vivido conforme a sus pasiones y deleites. Y el Espíritu de Dios nos dice, no te engañes. Tú oras como te da la gana, no te engañes. Tú predicas como te da la gana, no te engañes. Pero yo voy a la iglesia, pero tú vas como te da la gana, vives como te da la gana. Tú haces lo que tú quieres, te estás engañando. Nos engañamos a nosotros mismos cuando vivimos en contra de lo que está escrito en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús blasfemamos contra Dios. Y en el nombre de Jesús desobedecemos a Dios. Y en el nombre de Jesús nos condenamos a nosotros mismos, porque en el nombre de Jesús predicamos un evangelio diferente. Y el Espíritu de Dios, Gálatas 6:7, nos dice, no os engañéis. Por más que la gente te admire por tus palabras, Dios no puede ser burlado. Por más apoyo que tú tengas en medio de tu error, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú sembrares, un día lo vas a cosechar.
está viviendo en desobediencia a Dios, Abacaema, y los hombres te apoyan y te siguen, pero llegará un día donde esa semilla morirá y esa semilla brotará raíces y subirá de la tierra y tendrás que cosechar lo que tú sembraste. Pero muchos siembran naranja y desean obtener chinas. Muchos siembran limón y desean obtener melones. Y no va a ser así. Muchos siembran desobediencia y desean ser exaltados. Y no será así. El Espíritu de Dios dice: no os engañéis. Cosecharemos el día que partamos de este mundo. La muerte es inevitable. El apóstol Pedro escribe en su segunda carta, capítulo 3, versículo 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. El Espíritu de Dios nos llama a guardarnos. No sea que arrastrados por el error. ¿De quién? De los indoctos que tuercen la revelación del apóstol Pablo, y dice el apóstol Pedro, como también las otras escrituras. Dice que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es que estamos en peligro en todo tiempo con las falsas doctrinas y engaños. Por eso las congregaciones deben tener, como cuando nos levantábamos, las escrituras abiertas mientras el pastor predica, y buscar en las escrituras lo que el pastor está enseñando, lo que el evangelista está enseñando, lo que el maestro está enseñando. Pero hoy día estamos siendo arrastrados porque cerramos las escrituras y a todo le decimos amén. Y el apóstol Pedro está diciendo que hay hombres que tuercen las escrituras del apóstol Pablo. Versículo 16: como también las otras escrituras. El apóstol Pedro tira la condenación para su propia perdición. Todo aquel que tuerce las escrituras del apóstol Pablo y las otras escrituras, lo hace para su propia perdición. Vamos a leer este versículo nuevamente para los que estamos aquí y los que están allá. Versículo 16. Versículo 15. Segunda de Pedro capítulo 3. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Las escrituras de Pablo. Los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras de Pablo, como también las otras escrituras, todas las demás. Y dice, para su propia bendición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, esto es lo que debemos hacer: crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo crecemos?
en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, sino es por medio de la revelación de Él a los apóstoles, por la revelación de Él a los profetas. Por el así dice Jehová. Conocemos el carácter de Dios. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Hay un problema que no hemos entendido porque no hemos querido creer. Y yo diría de todos los problemas, el más grande en la iglesia, en medio de la congregación de los santos, es la falta de fe. Por la falta de fe han dejado de creer a las Escrituras. Han dejado de vivir en el Espíritu. Y se han envuelto en los pensamientos y razonamientos carnales. Todo lo que es carnal está en contra del Espíritu. Y todo lo que se siembra para el Espíritu, para la carne, o conforme a la carne, hace cosechar corrupción. Pero todo lo que se siembra conforme al Espíritu, hace cosechar vida eterna. Es que son tan sutiles. Y hemos caído muchas veces en este error muy sutil, en donde desobedecemos a Dios y le damos lo mejor de nuestra vida a Dios y esperamos que Dios lo acepte porque le lloramos y porque gritamos, pero no es conforme a lo que Dios estableció. Y Dios no lo recibe. Pueden haber 1000 personas llorándole a Dios con una mentira y nunca la van a hacer verdad. Pero pueden haber 2 en una verdad y Dios está con ellos. Y pueden haber miles juntos en mentiras y estar vaciados del Espíritu. Pueden haber estado firmes en la verdad y por el torcer las Escrituras y ellos seguir esa torcura, se apartan de Dios y caen de la firmeza. Aquí no depende de lo que nosotros hagamos por Dios. Aquí no depende de las ofrendas que le demos a Dios. No depende de las alabanzas, de nuestra oración. Mira, no depende de nuestra oración ni de nuestra humillación delante de Dios. Dios, tú eres Dios soberano y ya agradamos a Dios. No, aquí depende de que obedezcamos su palabra. De nada sirve decirle a Dios te amo si no obedecemos su palabra. De nada nos sirve. Podemos sentir ahora un gozo, podemos sentir una inquietud en nuestro corazón, podemos sentir un placer, pero no está Dios. Dios no se agrada del hombre que no obedece a Dios, sino que acarrea perdición y sembrará y cosechará corrupción. Dios no se equivoca cuando le habla a Samuel, 1 de Samuel capítulo 15. Yo sé que esto no le gusta a la gente, pero es la palabra de Dios la que tenemos que obedecer. Nosotros no estamos llamados. La vida y la comunión de Dios con el hombre no se trata en lo que el hombre le puede dar a Dios. Se trata en obedecer a Dios, hacer como Él diga, vivir como Él ordena. ¿Usted se cree que Dios se agrada de su ofrenda más que su obediencia? No hay nada que podamos darle a Dios que lo haga cambiar de parecer. Su palabra es eterna, inmutable, no cambia. Dios no altera su palabra. Si Dios altera su palabra, no vale la pena servirle a Dios, porque hoy está de una forma y mañana está de otra. Esos son los hombres. La palabra que Dios estableció es de la eternidad hasta la eternidad. Pero nosotros hemos sido engañados y engañamos a nuestros hermanos. Y el día que cosechemos, ahí habrá un lloro, un crujir de dientes, pero no habrá reversa. No podemos darle para atrás el tiempo. Si ya Dios nos dejó el patrón, sigamos el patrón. Aunque nos cause molestia,
Porque para eso está diseñado. Porque ¿qué cosa nos va a matar que no nos cause dolor? ¿Qué cosa está diseñado para matarnos que no nos cause molestia? Esto está diseñado como martillo. Esto está diseñado como espada. Esto está diseñado como fuego. Y es para matarnos, destruirnos y formarnos en Cristo a la altura del varón perfecto. Pero para nosotros ser a la altura del varón perfecto, este hombre corrompido tiene que ser destruido primero. Tratamos de engañar a Dios y nos engañamos nosotros mismos. Y si lo estamos haciendo por ignorancia, mira lo que dice Samuel. Primero Samuel 15:19, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión de Jehová que me envió, que Jehová me envió, y he traído acá rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Dios mandó a destruirlo todo, pero ellos tomaron para ofrendar. Un hombre diría: no está mal porque le están ofrendando a Dios. Pero Samuel dice: está mal porque no obedeciste a Dios. El pueblo quiso caminar como él le pareció. Y el líder, el pastor, Saúl, iba caminando con el pueblo como él y el pueblo deseaban caminar. Y no obedecieron a Dios. Dios dijo: destruye, y ellos quisieron ofrendárselo. Dios dice: habla, y tú decides callarte. Dios te dice: calla, y tú decides hablar. Dios dice: detente, y tú decides moverte. Dios dice: muévete, y tú decides quedarte quieto. Entonces vamos en contra de lo que Dios habla. Pero por mi ofrenda Dios tiene que recibirla. Y Dios estaba molesto, furioso. No recibía la ofrenda del pueblo. Dice Samuel, versículo 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca la palabra de Jehová. No pasemos esto por alto. Provoca en Dios el mismo gozo recibir ofrenda o recibir obediencia. Samuel nos enseña y nos dice que en la balanza de Dios está la ofrenda que tú le des, y pone la obediencia tuya a un lado, y tu obediencia tiene que pesar más que tu ofrenda. Porque esto no se compone de lo que tú le des a Dios. Esto se compone de la obediencia a Dios. Y dice Samuel, y esto no podemos pasarlo por alto, porque esto es necesario. Si la gente entendiera esto en el 2025, dejáramos de estar predicando un evangelio erróneo, corrompido, y comenzáramos a vivir nuevamente en el evangelio establecido, y dejáramos de ser anatema, dejáramos de corromper las escrituras. Dice Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. ¿Tú crees que desobedeciste a Dios y Dios se va a olvidar de tu desobediencia porque le traíste holocaustos, porque le traíste una ofrenda? Samuel dice: Dios no se engaña, Dios no se compra. Dios no es como los hombres. Al hombre tú le puedes hacer mal ahora y pues cochita linda, no, y ya se te olvidó. Hay que arreglar cuentas con Dios. Dios le dice a Isaías: dile al pueblo, venid y arreglemos cuentas. Si tu milla y tus pecados son rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la lana. Pero tenemos que sentarnos a hacer cuentas con Dios. El pueblo no obedeció a Dios, pero hicieron un tremendo culto.
El pueblo no obedeció a Dios, pero tuvieron tremenda reunión, pero no hubo obediencia. Y habían sacerdotes, y habían líderes, y estaba el rey, pero no estaba Dios. Y el pueblo brincaba y saltaba, pero no estaba Dios. Y cuando llegó Dios, cuando llegó el profeta, y cuando llegó el profeta, llegó la palabra. Y cuando llegó la palabra, llegó la revelación. Cuando llegó la revelación, le hizo al pueblo entender el sentir de Dios. Dios le dice a Jeremías: si yo los hubiera enviado, le hubieran hecho entender a mi pueblo mis palabras y los hubieran apartado de su error. Llegó Samuel, llegó la palabra de Dios. Y cuando llegó la palabra de Dios a los oídos del pueblo y del rey, se escuchó: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Se acabó el culto, se acabó el party, se acabó la ofrenda. El hombre de Dios vino a aguarle la fiesta a los impíos y desobedientes, y los sentó y le dijo a los que estaban ofrendando y al que dirigía la orquesta: Dios no se agrada de nada de lo que están haciendo aquí. Puede haber congregaciones inmensas o congregaciones pequeñas que, si viven en desobediencia, de nada sirve comprarnos un traje diferente cada domingo. De nada sirve estrenar zapatos toda la semana. De nada sirve aparentar lo que no tengo. De nada sirve predicar. Si no obedecemos a Dios, tenemos que volver a la obediencia, porque Dios no se agrada. Mira cómo termina Samuel diciéndole: porque como el pecado de adivinación es la rebelión. ¿Cuál es la rebelión? Que Dios dice izquierda y tú dices derecha. Que Dios dice mátalos a todos y dice no. Yo lo que voy a hacer es que voy a matar a los hombres y voy a tomar parte de las ovejas y va a vaca y te las voy a ofrendar. Dios dijo mátalos a todos. No, pero yo lo voy a hacer de esta forma, porque de esta forma yo me siento que te estoy agradando. No, a Dios no le importa lo que tú quieras hacer para Él. A Dios lo único que le importa es que tú hagas como Él quiere que tú hagas. Tengamos presente que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Dios no piensa como el hombre. El hombre quiere organizar algo de una forma y Dios estableció de otra. Y Samuel dice que el pecado de la rebelión es como el pecado de la adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, que te quieres quedar y eres tan obstinado que es difícil sacarte de ese rol. Y le dice a Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra, él también te ha desechado para que no seas rey. Tú puedes tener cualquier llamado de Dios, pero si desobedeces a Dios, Dios te desecha de donde te puso. No seamos oidores olvidadizos. Tengamos presente la importancia del obedecer a Dios, y Dios ya estableció su carácter y su deseo en las Sagradas Escrituras. Predicamos a un Cristo que no queremos oír, no queremos escucharlo, y no hay forma de que tú leas un escrito de Cristo. No lo hay. De la única forma que podemos escuchar a Cristo es por medio de los testigos que escucharon a Cristo, por medio del testimonio de sus palabras. Y Él se encargó de dejarnos escrito que el que escucha a sus discípulos lo escucha a Él, y el que desecha a sus discípulos los desecha a Él. Y las palabras que Él habló que nos juzgarán en el día postrero, como único la entenderemos es por medio de sus discípulos. Y el apóstol Pablo te lo cierra más todavía y dice: en un momento dado Dios va a juzgar todos los secretos de vuestros corazones conforme a mi evangelio.
Estamos jugando con fuego y estamos condenando a nuestros hijos, nuestros seres que supuestamente amamos. Si los amáramos realmente, los llevamos a la verdad. Estos profetas amaban al mundo porque se despojaron de sí mismos para vivir por la misión que Dios le había dado, hablar la verdad. Y la verdad es luz en medio de las tinieblas. Nos amaron aunque no nos conocieron. Se entregaron aunque no nos conocieron. Y nosotros debemos hacer lo mismo. No establecer mi propio evangelio. Yo no estoy llamado a hablar lo que pienso. No. Yo estoy llamado a hablar lo que ya está establecido. Y si digo otra cosa que no está ahí, soy anatema. El apóstol Pablo dice, si aún nosotros, Pablo dice, esto es tan serio que usted tiene que entenderlo. Si aún nosotros hablamos algo diferente a lo que hemos recibido, somos anatema. Así que tratemos de que cada expresión, cada palabra, cada acto, cada pensamiento sea atado a la revelación de Cristo. Cada cosa que hagamos, que pensemos, que digamos, sea atada, entrelazada con la revelación del Omnipotente. Porque si no, estamos sembrando para la carne y cosecharemos corrupción. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias en este momento.